Bueno, vamos a continuar pues recuerden que igual esta agenda, esta programación va hasta las 2 de la tarde. Aquí vamos a estar toda la mañana acompañándolos. Estas charlas quedan grabadas, nosotros las vamos a tener siempre disponibles en el grupo de neurociencias de Antioquia, en el perfil de Facebook. Ustedes pueden ingresar allí, ahí pueden encontrar todas las charlas que hemos realizado en el transcurso del año sobre cuidarme, cuidarte, diferentes tipos de enfermedades, Alzheimer, Parkinson, y vendrán otras más. Los invitamos ahora para hablar en la siguiente charla, que es prevención, la otra cara de las condiciones socioculturales de las enfermedades neurodegenerativas y neurológicas. Y para esto nos acompaña Eliana Ramírez. Ella es trabajadora social de la Universidad de Antioquia, especialista en gerencia de servicios sociales, directora de la Fundación Victoria, donde hacen acompañamiento asistencial y profesional a población vulnerable adulta mayor bajo modalidad domiciliaria en el municipio de Yarumal, Antioquia. Se encuentra Eliana. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Me confirman todos, por favor, en el chat si la escuchan bien. La escuché creo que un poco lejos. Hola, No se escucha. ¿no se escucha? Se No. escucha muy lejos. Ok, voy a intentar otra cosa. No, qué bien. No, todavía. No falta el problema de logística. Mejor, empeoró, sigue igual. Sigue igual. Aquí nos dicen pues que de Muy, todas muy formas se alcanza a bajito. escuchar. Muy Sí. bajito. Pero estoy aquí moviendo algunas cosas. No. Bueno, lo que podríamos hacer sería reconectarlo por el celular. Denme un segundo, qué pena con ustedes. Ya se está escuchando mejor. Ah, bueno, listo. Ahí ya se Mejor. escucha Ahí, bien, listo. sí. Voy a dejar entonces el micrófono cerquita para que podamos entonces compartir esta información. Bueno, de nuevo, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio tan valioso para nosotros. Como les decía, mi nombre es Eliana Ramírez. Yo soy profesional de trabajo social de la Fundación Victoria, que trabajamos acompañamiento domiciliario para adultos mayores, población en condición de vulnerabilidad. Nosotros tenemos una iniciativa social para acompañar a estas personas tan especiales que son los adultos mayores y sus cuidadores, por supuesto, que son parte fundamental de sus procesos. En el día de hoy, entonces, les voy a compartir algo muy importante que tiene que ver con la otra cara de lo que es la prevención de la violencia hacia los adultos mayores, que es un tema que realmente nos compete muchísimo, muchísimo a todos. Estoy aquí tratando de hacer la presentación. No sé si de pronto aún no se ve bien. Ok, vamos a ver si por acá me da. Listo, ahora sí. Bueno, vamos a tomar este tema un poquito, no tanto desde los asuntos teóricos, ¿sí? Sino que vamos a hablarlo más acerca de un enfoque que tiene que ver con la retrospectiva. Vamos a hacer un ejercicio de retrospectiva acerca de cómo nosotros nos identificamos a futuro como adultos mayores. Creo que el asunto de envejecer, todos lo conocemos, todos sabemos que vamos a envejecer en algún momento, pero a la hora del té, a la hora de la verdad, se nos dificulta muchísimo realmente decir, pues madre, si yo sí voy a envejecer, ¿cierto? ¿Cómo va a ser ese proceso de envejecimiento? ¿Cómo voy a llegar yo a esa etapa de mi vida? Como decía la compañera que hizo la ponencia anteriormente, nada nos garantiza la forma en que vamos a envejecer. Sin embargo, pues tenemos que buscar las maneras de aportar a que ese proceso no tenga aspectos muy negativos y digamos que las personas que tenemos la oportunidad de cuidar y atender son un espejo para nosotros. Entonces, esto es un tema para cuidadores desde un enfoque de retrospectiva. Vamos a tener una metodología reflexiva desde la construcción vivencial
qué es retrospectiva, qué es empatía desde lo vivencial y cómo se construyen nuevas formas de experiencia. Nos vamos a centrar en esos 3 puntos fundamentalmente para que podamos construir conjuntamente en esta mañana. Las categorías que vamos a trabajar hoy es cultura, sociedad, tiempo, empatía, vejez, temor, enfermedad, siembra, cosecha, reflexión y todo lo que tiene que ver con el futuro que nos alcanza bastante rápido. Vamos a empezar con algo que es muy importante, que es el tema de la cultura. ¿Qué es la cultura? Porque la cultura nos determina a nosotros cómo vemos a esos adultos mayores, cuál es el trato que les damos, el porqué de ese trato. Entonces vamos a hablar un poquito sobre eso para que iniciemos. Entonces la cultura es un conjunto de conocimientos e ideas adquiridos por medio del estudio, del trabajo y de la lectura, el socializar con el otro, la educación por medio de las experiencias. En esos espacios educativos tenemos un compartir, ¿cierto? Un relacionarnos. Recordemos que los seres humanos somos seres sociales, nosotros no somos rancho aparte, como decimos por ahí tradicionalmente, o como dicen nuestros adultos mayores. Nosotros somos seres sociales por naturaleza, interactuamos con el otro. En esta medida nosotros adquirimos una serie de conocimientos, una serie de experiencias que nos lleva a unas prácticas diarias, ¿cierto? Construyendo así una identidad y dando significado a las cosas que nos rodean. Un ejemplo es qué significa para mí entonces envejecer en ese asunto cultural, qué significa para mí depender entonces del otro, qué significa para mí morir. Es un tema que muchísima gente no le gusta nombrar, ¿cierto? Y cómo va a ser ese proceso para llegar entonces hasta ese finalizar nuestros ciclos vitales, porque todos tarde que temprano llegamos a ello. ¿Qué significa para mí estar enfermo? Depender de ese otro, de que hagan por mí muchas cosas, eh, entre otros asuntos que son fundamentales, y cómo esto se ha resignificado. Entonces, si hablamos de aspectos culturales, nuestro entorno occidental nos dice que envejecer es un asunto como satanizado, ¿sí? Envejecer no se ve como una parte fundamental, importante, donde nosotros hemos ya cumplido unos ciclos, hemos cumplido con unas etapas, sino que nosotros lo tomamos como algo muy negativo, algo muy malo, y eso nos lleva a que nuestra cultura de globalización, por ejemplo, aquí tenemos una imagen que habla de globalización, nos dice que envejecer es malo. Entonces, si envejecer es malo, yo tengo que buscar la forma de o no envejecer o tener un miedo al proceso de envejecimiento, a llegar a la etapa de la vejez, y lo reflejamos en aquellas personas a las que cuidamos. Ahí es donde entran esos conceptos que construimos cuando hablamos de que el adulto mayor es un viejo, es un estorbo, es un mueble más de la casa, ¿sí? Entonces, si es un mueble más de la casa, yo lo puedo poner en un rincón, a mí no me importa si está bien o está mal. Pero lo interesante de eso es cómo este tema realmente refleja los temores que tenemos los seres humanos acerca de el envejecer. A nosotros nos han enseñado que envejecer es algo tan malo que tenemos que buscar la forma de tener una juventud eterna. Y no necesariamente es así. Nosotros tenemos que entender que desde el momento de la concepción, nosotros ya estamos en un proceso en el que llegamos a un punto de juventud plena, pero que ya hay un deterioro inherente biológico en el ser humano, donde vamos a quemar unas etapas, y que esas etapas hay que vivirlas bien para poder fomentar o construir una vejez sana, una vejez limpia, una vejez digna y una vejez donde nosotros podamos estar en plenitud. Entonces, el asunto no es que yo cambie la conducta o el comportamiento solamente del adulto mayor. Es decir, si bien conocemos que hay adultos mayores que son complejos, hay que hacer el ejercicio de retrospectiva. Vamos a mirar hacia atrás, por qué es tan complejo, cuál fue su proceso de vida y cuál es mi proceso de vida que me va a llevar entonces a mí a ver si voy a llegar al mismo punto que el adulto mayor que conozco, sea mi familiar, sea un vecino o el que está cerquita o el que conozco en X o Y momento, o cómo voy a llegar a esa etapa. Como nuestro proceso de globalización ahora nos dice que lo importante es el consumo y que lo importante es el adquirir el bien material y no la construcción del individuo y no la construcción de relaciones con el entorno y el otro, entonces hay que buscar la forma de que todo lo viejo sea echado a un lado.
Entonces, si nosotros echamos a un lado todos los días los asuntos materiales, por ejemplo, un celular a los 6 meses está caduco. Un computador a los 6 meses está caduco. Entonces la sociedad de consumo me dice a mí, usted tiene que cambiar ya su celular, usted tiene que cambiar su computador, usted tiene que estar a la vanguardia, usted tiene que estar a la moda, usted no se puede quedar atrás. Cuando nuestros asuntos de comportamentales están enfocados en el adquirir y el vivir ya, y consumir y ya, pues entonces el aspecto humano que es tan fundamental, pues pasa a un segundo, tercero, cuarto plano. No tiene relevancia, no tiene importancia y el trato que se le da, pues entonces no tiene realmente mayor esfuerzo. Mientras menos se le dé trato, pues mejor, ¿cierto? Hay que es vivir el ahora, vivir el momento, y eso transgrede completamente con las leyes naturales, porque los seres humanos estamos aquí para tener unas vivencias y relacionarnos con un entorno de una forma saludable. Nosotros somos parte de un sistema y cada sistema es parte de un todo. Entonces no podemos decir que lo único que importa es consumo, ¿cierto? Como todo lo único que importa es consumo y lo viejo no importa, entonces el adulto mayor no importa ni interesa. Listo, entonces por ese lado hablando un poquito entonces de lo cultural. Ahora vamos a ver entonces qué es la retrospectiva social y cultural, ¿sí? Vamos a aclarar primero qué es retrospectiva para que podamos identificarnos dentro de ese ejercicio de retrospectiva. Como les decía, esto es un ejercicio más reflexivo, es un asunto de mirarnos hacia nuestro propio ser para que podamos identificar todos estos elementos que nos llevan a no darle el valor y el reconocimiento al rol del adulto mayor dentro de nuestra sociedad y que nos lleva también a que nosotros tengamos expresiones tan violentas frente al otro y frente a los adultos mayores. Entonces, la retrospectiva es un proceso que permite identificar por medio del análisis de aspectos del pasado, o sea, una mirada hacia atrás, vivencias y acontecimientos que marcan el camino del ser humano. En algún momento los seres humanos hacemos un alto y pensamos en cuáles han sido esas vivencias y ese diario sembrar para llegar a donde estamos ahora. Esa es una pregunta que a veces yo le hago a las personas, a las familias, porque vivimos tan afanados por vivir el hoy y por estar haciendo las cosas a la carrera, que nosotros nunca hacemos ese ejercicio. Hay un ejercicio que yo hago continuamente y es el de mirar las historias de vida de las personas que me rodean, en especial nuestros adultos mayores de la fundación, para entender muchos asuntos. Les voy a dar otro ejemplo. Cuando nosotros hacemos la primera visita de acercamiento con los adultos mayores para ingresarlos a la fundación, les preguntamos si tienen una red de apoyo, hijos, si tienen familia, y la mayoría dicen, sí, yo sí tengo hijos, pero es que ellos tienen su obligación, entonces ellos no pueden. Entonces vamos al primer punto ahí. Si nosotros tenemos hijos y ellos tienen una obligación, por ende yo no puedo decir que yo debo depender siempre de mis hijos, porque los adultos mayores, pues algunos tuvieron 15, 20 hijos, 25 hijos, algunos no tuvieron hijos y aún así no es garantía tener muchos hijos de tener quien te cuide cuando seas anciano o quien esté pendiente de vos si lo requerís en esa etapa pues de la vejez. Aún así, nuestro proceso cultural nos lleva a decirle a esos jóvenes en ese proceso de crianza y de enseñanza de los hijos que nosotros no le importamos a nadie, no tenemos por qué importarles a nadie porque lo que importa es usted y lo suyo. Por eso los adultos mayores por lo general le dicen a uno, no, es que ellos tienen muchas obligaciones, ellos tienen su obligación. Para mí es inevitable decirle al adulto mayor, sí, es probable que tenga una obligación, pero usted es también una parte fundamental de su proceso y aunque usted no tiene por qué ser una carga, porque esto no se trata de que sean unas cargas, porque eso es una connotación muy fea realmente, decir que es una carga, sí es muy importante enseñarles que nosotros sí somos parte de nuestra vida, de que los adultos mayores estuvieron ahí para nosotros y que ellos están cumpliendo unos ciclos y que ya están finalizando ese ciclo de vida y que debemos cuidarlos, ¿sí? Entonces, cuando yo desconozco ese rol, cuando yo desconozco el valor del adulto mayor, cuando yo desconozco ese papel tan importante de esa persona que está a mi lado, pues a mí me queda muy fácil o echarlo de la casa o maltratarlo, insultarlo diariamente o como me contó alguna vez una persona que nos ha apoyado en la fundación de otra entidad,
ponerlo en una esquina con un letrero que diga se regala, se vende, se entrega, pero lléveselo. O sea, es un asunto de insensibilidad completa que hemos adquirido en el paso de los años. Se ha perdido completamente la autoridad, el reconocimiento de esa autoridad que es la persona mayor, el adulto mayor en casa. A diferencia de las culturas orientales, que ellas sí tienen un valor más importante acerca de ese adulto mayor en casa. Hay un respeto inherente, cultural, por ese adulto mayor, mientras que nosotros lo hacemos totalmente al contrario, pero es por nuestros aprendizajes culturales. Entonces, si nosotros hacemos esa mirada hacia atrás de ese proceso de tiempo, de historia, de cultura, vamos a identificar por qué de esos elementos. Pero más que mirar la trayectoria histórica, es mirarme yo, cómo me veo yo en ese proceso, qué estoy sembrando yo a futuro, y de esa manera yo pensarme, pues pucha, y entonces el día de mañana que sea yo la que tenga yo los 60, 70, 80 años, 90, como tengo yo a adultos mayores en la fundación de 95, 98 años, ¿cómo, ¿cómo me voy a ver yo ahí? Me he parado frente al espejo, he mirado esa opción, tengo en cuenta cómo lo voy a vivir, tengo en cuenta cómo voy a llegar allá. Todo lo que las personas sembremos ahora se va a reflejar a futuro. Eso es una ley natural. Entonces hay que tener eso en cuenta, sin desconocer los factores externos, claro que nos influencian. Entonces, hay que comprender los asuntos culturales, sociales y políticos y económicos que tienen que ver pues, con nuestro entorno, con nuestro contexto, para comprender cómo llegamos a esa etapa del adulto mayor. Más que mirar al otro como esa persona que yo tengo que cuidar, que estoy obligada a cuidar, es mirarme yo a futuro. He hecho yo el ejercicio, me he sentado yo a pensarme a futuro, estoy seguro de que la forma en que yo trato al adulto mayor, de que la forma en que yo miro al otro, no es un reflejo a futuro de cómo yo voy a terminar. Los seres humanos no solemos pensar en eso, porque nuestra naturaleza es bastante egoísta. Ahora, cuando nosotros lo pensamos desde un punto de vista del individuo y del ser, nosotros vamos a hacer un poquito al lado las culpas hacia el exterior. Es que el otro, es que aquel, es que la sociedad, es que la economía, y fue, que fue. En eso también somos muy buenos, en sacar muchas excusas y no asumir nuestra responsabilidad en el proceso. No desconozco que los cuidadores también llegan a un punto de agotamiento porque no es nada fácil la tarea de cuidar a un adulto mayor. Es una población compleja, es una población abandonada, es una población que ellos mismos desconocen su valor o se lo quitan cuando ellos mismos dicen, es que yo sé que yo a usted le estorbo, yo sé que yo soy un problema para usted, yo sé que yo no soy una buena persona aquí, mija, qué pesar, pues yo le estoy estorbando mucho. Sin embargo, somos nosotros los que si estamos ahorita en esta etapa de vida, tenemos toda la capacidad y facultad para hacer ese cambio interno y decir, bueno, voy a hacer una, ¿cómo voy a manejar esta situación? Para pelear se necesitan dos. Si usted empieza a agredir el otro también puede responderle. Entonces, ¿cuál es mi papel como individuo y desde mi ser dentro de esta situación? Las acciones, las decisiones y la historia de vida es lo que nos da este resultado. Hay que tener entonces una comprensión y una lectura de esas experiencias, como les decía ahorita. Si yo simplemente lo vivo diariamente, desde que pongo un pie en el suelo, empiezo a quejarme de todo lo que me esté pasando, bueno o malo, eso no me va a ayudar en mi situación. Por el contrario, eso puede afectar muchísimo más mi situación. Quejarse es una cosa muy negativa. Es algo que no fortalece nuestra mente y que el adulto mayor o la persona que yo cuido percibe, ¿cierto? Yo he conocido cuidadores que constantemente delante del adulto mayor dicen, vea, sé que hacer el examen, es, ay, pero es que yo ando a sacar plata para llevar hasta el hospital. O sea, esas no son expresiones que hay que tener delante de ellos, porque ellos también sienten esa carga, ¿sí? Ellos también se dan cuenta que están siendo de algún modo afectando el entorno familiar o el ambiente de la casa o la relación con el otro. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. O sea, la idea es que hoy nosotros nos pensemos un poquito desde nosotros,
¿sí? No estoy diciendo que la responsabilidad sea única y netamente suya o de nosotros como cuidadores o de los que somos profesionales y nos gusta esto, sino que es hacer un alto, hacer un pequeño alto y una reflexión en torno a eso. Vamos a mirar esta imagen que tiene que ver con las arenas del tiempo y dónde quedó la autoridad. Esta imagen me parece interesante porque nosotros tenemos conciencia de que estamos aquí 24/7 ocupados en trabajo, familia, hijos, los que tienen pareja, etcétera, etcétera, pero el tiempo inevitablemente corre, inevitablemente pasa. Yo constantemente hago como el ejercicio o me despierto, yo, ¿dónde se me fueron los últimos 10 años de mi vida? ¿Yo qué hice? ¿Yo qué hice? Dios mío, ¿en qué momento brinqué de los 20 a los 30? ¿En qué momento? Entonces, si yo ya tengo 34 años, en un abrir y cerrar de ojos voy a tener 68. Así de sencillo. Y usted también, todos, si llegamos allá, pues exceptuando los casos en que la muerte llega en cualquier instante, pues y chao. Pero, pero miren que este reloj está dentro de las arenas y cada grano de arena puede ser una vivencia, puede ser un acontecimiento, puede ser una situación, puede ser una palabra, puede ser una actitud. Entonces, este reloj se lo va tragando el tiempo, se lo van a tragando las vivencias y las cosas de todos los días y del día a día y del día a día. Y en ese día a día, en estos últimos 30 años más o menos le pongo yo, me pregunto, ¿y dónde quedó la autoridad del adulto mayor? ¿Dónde quedó ese rol de cabeza? ¿Dónde quedó ese rol de ser enseñanza y guianza y ser sabiduría y ser el que transmitía el conocimiento? Y entonces nos encontramos en que el adolescente es irreverente y los irrespeta y los empuja y los trata mal y el papá dice, ay, es que él es joven, es que él es joven. Somos muy buenos justificando al otro, ¿cierto? Él es joven. Entonces, que haga lo que quiera y entonces que viva su vida, porque la vida no es sino una. Y yo entiendo que la vida no sea sino una, pero eso no da derecho de pisotear el otro, porque entonces, ¿qué va a pasar con usted? Entonces mañana va a ser su hijo el que haga lo mismo con usted porque permitió usted que su hijo hiciera lo mismo con su abuelo. Eso es un reflejo. Y eso son cosas que se van entrelazando, perdón, y que se van replicando con los años. Yo lo veo porque cuando yo estaba niña, vaya que uno le levantara la voz a un adulto mayor, ¿cierto? Pero ahí decían que uno medio lo miraban y uno ya sabía lo que le esperaba. Ahora es el abuelo el que me dio, mire, ya sabe lo que le espera. Me parece fatal, me parece vergonzoso que nuestra sociedad esté en esa lógica. Entonces, yo como cuidador, me veo ahí, quiero repetir ese ciclo, quiero terminar en las mismas condiciones, o cómo lo estoy manejando, o cómo lo veo, o no sé, qué decisiones estoy tomando, ¿sí? Entonces, qué es la empatía desde las vivencias? Entonces, como les decía ahorita, es una autoevaluación del ser. Entonces, yo tengo que mirarme, hacer esa retrospectiva, analizar, y entonces como individuo puedo identificar patrones de conducta que lo redireccionan a un mismo fin. Ejemplo, el adulto mayor que tuvo 2, 3 o 20 hijos, porque me he encontrado varios casos, ¿cierto? Todos los casos. Entonces terminó completamente solo y abandonado. Entonces yo siempre he hecho el análisis de preguntarme qué pasó. Y resulta y sucede que aquí hay dos asuntos muy importantes que hay que ver. Uno es el que fue violento en casa, el que no le enseñó respeto a sus hijos por el otro ni por ellos, y sus hijos por ende pues se dieron el ancho, porque todo lo que uno siembra cosecha, lamentablemente es así. Trataba mal a la esposa, trataba mal a los hijos, nunca les llevaba comida, les recriminaba todo, llegaba borracho todos los días. Listo. Entonces los hijos dijeron, chao, yo de aquí me voy, no vuelvo. Listo. Pero por otro lado está que si nosotros estamos haciendo este ejercicio de cuidar al adulto mayor, en el caso pues de los cuidadores, los profesionales, yo no puedo venir todos los días a estarle recordando al adulto mayor que esos fueron sus errores. No es inteligente poner la mirada hacia atrás siempre en el asunto de aferrarme al pasado y revivir con amargura lo que ya pasó. Es un asunto de mirar hacia atrás con una reflexión y con un análisis de cómo voy a cambiar eso a futuro, no cómo se lo voy a estar echando en cara al adulto mayor, porque entonces no voy a hacer nada, porque entonces estoy sembrando lo mismo, porque entonces voy a cambiar lo mismo. Entonces yo lo que tengo que hacer es, bueno, voy a analizar esos hechos,
¿Cómo voy a hacer yo entonces para no terminar igual? Si estos adultos mayores sembraron un futuro un poquito oscuro, el cambio que yo voy a hacer es cuidarlos y amarlos. Pero también hay adultos mayores que fueron excelentes padres, que fueron excelentes trabajadores, que se esforzaron. Igual también sus hijos los dejaron solos o sus familias y también igual los maltratan. Pero es por lo que yo les decía ahorita, porque igual no se le ha enseñado a los jóvenes y a las nuevas generaciones el respeto por ese conocimiento, el respeto por ese valor tan importante, el respeto por esas canas o por esas arrugas, porque como ya es malo envejecer, porque como es tan malo tener arrugas, porque como es tan malo tener canas, porque, ay, no, qué problema cumplir años, ¿cierto? Entonces, muchos entran en crisis a los 40. Se fue la juventud, despedir a lo que se le viene por delante. Entonces, yo como cuidador, que le tengo mucho miedo a eso y entonces lo estoy reflejando tratando mal al adulto mayor o la persona que me rodea, o cómo lo veo. O estoy aprendiendo a aceptar esas etapas y esos ciclos vitales y a irlos viviendo de a poco y a amarlos y a abrazarlos. Entonces, la empatía, la persona a mi cuidado es un reflejo, es un espejito. Entonces yo como que mejor le hago el quite y qué miedo a esta persona porque es que yo ya me estoy viendo ahí, ya me estoy viendo como el estorbo, el mueble viejo de la casa, el que le van a estar gritando, tratando mal, etcétera. Entonces yo por eso hago lo mismo, por ese mismo miedo, o qué es lo que está pasando ahí. O sea, yo tengo que ponerme en los zapatos del otro. Es una frase muy quemada, bastante quemada, pero es muy real. Yo sí tengo que ponerme en los zapatos del otro. A ver, me quedan grandes, me quedan estrechos, no me gustan, no sé. Eso cada uno lo va determinando. Entonces, ¿cómo oriento mi camino? Reconozco el reflejo en el espejo. Reconozco qué significa el otro para mí. Son temores, son resentimientos, son rabias, falta de perdón. No quiero llegar a ese punto, a esa etapa, ¿sí? ¿Cuál es mi temor? Aquí en la imagen vemos una persona que hoy es joven, lo que yo les decía, ¿dónde se fueron los últimos 30 años? Eso se va volando, eso pasa de uno. La vida del hombre es como neblina, eso es un suspiro, eso se pierde automáticamente. Un día estamos, al instante ya no estamos. Yo lo veo diariamente, por ejemplo, ahorita con la situación del COVID, hemos visto que muchas personas a nuestro alrededor hoy estaban en cuestión de 2 semanas, la enfermedad se las llevó y uno decía, ¿pero qué pasó? Y así pasa con los años. En un instante están, y en un instante no están, y el reflejo en el espejo cambia automáticamente. Se pierde, se va, ya no está. La arruga que no estaba hoy amaneció, yo ayer no tenía esto, ayer no tenía esto, ya me duelen las rodillas, no sé qué, bueno. Hay asuntos biológicos, hay asuntos genéticos, pero hay asuntos culturales, comportamentales. El adulto mayor puede tener una vida mucho más digna en la medida en que eh, le, da, le damos desde ahora el valor que tiene. Lamentablemente las lógicas se han cambiado. Yo no desconozco el valor que tienen los niños, sin embargo, pienso que hemos cambiado completamente la lógica y hemos puesto a los niños y a los jóvenes tan por encima del adulto mayor que hemos llegado al punto de decir que el otro no vale y lo quitamos y lo hacemos a un lado cuando debería ser al revés. El simple hecho de existir te da un valor incalculable y en la medida que pasan los años los cumplís y los vives con dignidad e integridad, te vas sembrando en más valor y vas adquiriendo cosas mucho más fuertes que puedes transmitir, que puedes enseñar, que son culturales, hasta llegar a esa vida adulta que debe ser maravillosa, que lamentablemente es lo que no vemos acá. Aquí el papá le aplaude al niño cuando trata mal al adulto mayor y no se queda como, no ser mío para corregirlo, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Autoevaluación consciente, autoevaluación consciente. Jamás tomar decisiones en excesos emocionales, es decir, ni demasiado contentos, ni demasiado tristes, ni con demasiada rabia, porque usted no va a ser objetivo. Si usted se sienta y hace el ejercicio de respiro, pienso bien esta situación, hago la retrospectiva de mirarme hacia atrás, cómo he vivido, cómo vivió mi abuelo, cómo vivió mi padre, cómo han vivido mis vecinos, entonces qué tienen ellos en común ahora y qué tuvieron en común en ese trayecto de vida, para yo mirar entonces cuáles puedan ser esos patrones de conducta y de acciones que me pueden llevar a terminar así o así o así, ¿sí? Pero es un asunto de hacerlo con mucha calma y con mucha conciencia, no en medio de la euforia, porque la euforia no sirve para nada. Identificar mis debilidades sin temor a nombrarlas. Hay gente que le tiene el pánico a hablar a envejecer. Es lo que yo les decía ahorita,
qué miedo envejecer, qué miedo cumplir años, qué miedo arrugarme, qué miedo que las curvas se me vuelvan líneas rectas, eh, qué miedo subir de peso. ¿Cuál es el miedo mío? ¿Me da miedo la vejez? ¿Me da miedo morir? ¿Me da miedo terminar siendo el mueble viejo de la casa? ¿Qué es lo que me da tanto miedo? ¿Me da miedo terminar siendo yo quien cuide al adulto mayor? Ahorita que estamos con el proceso de la Fundación Victoria entre los voluntarios, porque yo trabajo con equipos de voluntariado de los profesionales, yo les decía en algún momento que cuando uno trabaja con los adultos mayores se enfrenta a muchos miedos, a muchísimos, a terminar en una cama dependiendo de que otro te bañe, lleno de escaras o heridas, que te pongan un pañal, que te tengan que dar la sopa. Eso a nadie le gusta, a nadie. Entonces aquí es donde usted se piensa y dice, a ver, ¿cómo me examino para yo mirar qué puedo ir haciendo para minimizar un poco el impacto y tener una vejez más digna? Pero es algo que los seres humanos no solemos hacer mucho. ¿Qué significa entonces el otro para mí? ¿Qué significa el otro para mí? Es una carga, es un miedo, es un privilegio. Nunca he tenido la oportunidad de escuchar la palabra. Es para mí un privilegio estar al cuidado, al pendiente de mi abuela, porque los demás no quisieron o no hubo quien más, o entre todos nos estamos apoyando. Nunca he tenido la dicha de escuchar a alguien, yo lo hago con todo el gusto, así como, no, sí es que es mi deber, pues me toca. No, como que sí debería ser así. ¿Por qué? Salir de significados viciados. Lo que les decía ahorita, ¿cómo denomino yo ese adulto mayor? Hacer un alto en el camino, identificando quién es el otro y qué representa para mí. Hay que tener muy claro esa parte. Aquí tengo una imagen para ir terminando. Eh, Son pinturas abstractas y podemos decir si se pueden definir o no, qué me generan y puedo nombrarlo. A veces el otro, ese adulto mayor, eh, para nosotros es como una figura abstracta, porque es un conglomerado de temores, es un conglomerado, es una unión de miedos, de rabias, de resentimientos, de cargas, de un montón de asuntos que no sabemos cómo manejar. Entonces, ¿por qué las imágenes abstractas? Porque no sabemos definirlas o porque cada uno las va definiendo como puede o como alcanza o como le dé. Entonces, yo trato de analizarlas y yo en ellas puedo ver X o Y asunto. Eh, Puedo ver imágenes, puedo ver caras, figuras geométricas, colores que me generan calidez o que por el contrario me generan temor. Entonces, ¿qué es para mí cuidar cada día a esa persona que tengo a mi cargo o de la cual debería estar pendiente y no lo estoy haciendo como es? ¿Qué me genera? O sea, ¿qué me genera a mí el otro? ¿Sí? ¿Qué me genera a mí ese adulto mayor? ¿Qué me genera a mí el hecho de yo pensarme en que me estoy cansando, en que me siento agotado? Pero también, sí, yo he pensado que eso también es una siembra positiva, aprender a amar al otro en esa etapa en la que está viviendo, en ese proceso en el que está y que muchos de ellos van en retroceso, en un deterioro, en que ya de ahí no va a haber realmente mejoría, sino que cada vez van a estar más hacia atrás, más hacia atrás, más hacia atrás. ¿Cómo lo nombro? Lo nombro con rabia, lo nombro con calma, con conciencia, ¿cómo lo nombro? Esto es una invitación para que hagamos ese ejercicio de retrospectiva, de mirarnos hacia atrás, hacer ese análisis que construya hacia futuro, hacia adelante, tanto de aquella persona que cuidamos y de nuestros adultos mayores en general, como el mío propio. Cómo yo me pongo en el lugar del otro, cómo yo logro identificarme de alguna forma con el otro. No se trata de que nos estemos atacando, no se trata de que yo toda le esté echando en cara al otro. Alguna vez alguien me dijo que no fuera a ingresar a X persona a la fundación porque había hecho algo. Es que hizo tal cosa, no sé qué. Tal. Y yo lo único que le puedo contestar es, yo, si vamos a eso, pues a nadie se le va a poder atender, porque aquí todos en algún momento nos hemos equivocado. Y a mí personalmente no me mandaron a mirar eso. Sí, me mandaron a tratar de aliviar un poco la soledad del otro,
porque eso es otro asunto que lamentablemente se ha vuelto del diario vivir de los adultos mayores, esa soledad. ¿Por qué tanta soledad? Porque porque se apegan tanto a una sonrisa de un extraño, porque nosotros cuando vamos a visitar a los adultos mayores, más que darles un complemento nutricional o un aparato de locomoción, es el hecho de que haya un voluntario, una persona que semanalmente va donde ellos y comparte con ellos y conversa, los escucha, los lleva a las citas médicos, hace un juego con ellos. ¿Por qué les enamora tanto a eso? Porque hay tanta soledad, porque a medida que el ser humano va cumpliendo años, empieza a entrar en ese ciclo y en ese eterno estado de soledad. Eso es algo que nosotros tenemos que preguntarnos. O sea, ¿qué tengo yo incluso como cuidador que le genera soledad al otro sabiendo que vivo con él? Y eso comprueba que vivir con un montón de gente o estar alrededor de un montón de gente no nos garantiza a nosotros estar bien, ni felices, ni sentirnos acompañados. Pero sí hay que tener mucho cuidado con eso, como yo como cuidador trato al otro y vivo con el otro, que el otro se siente tan supremamente mal. Entonces es algo que tenemos que analizar, pensar detenidamente. Nuevamente se los digo, es un ejercicio individual, es un ejercicio de retrospectiva, es un ejercicio de mirar hacia atrás, es un ejercicio de interpretar lo abstracto, lo que significa para mí el otro, lo que significa para mí ese adulto mayor. Es muy importante porque nosotros nos volvemos muy facilistas y muy prácticos en, sí, necesito un pañal, se lo pongo o se lo compro. Necesita comida, yo le licuo la sopa y tráguesela. Está enfermo, yo lo llevo al hospital, lo descargo allá y me voy. Porque esas son las cosas que lamentablemente vemos todos los días. Ajá, ¿usted se va a quedar joven? ¿Está seguro que se va a quedar joven? Tendría que ser que se muera joven, porque de resto, allá va a llegar. Eso es parte de la vida. Pregunta, ¿cómo va a llegar? Pregunta, ¿cómo está sembrando ahora para tratar de no llegar en el mismo estado? ¿Está seguro que no va a repetir lo mismo o en peores condiciones? Yo he visto abuelos tirados en sótanos, en cartones, pudriéndose, porque nadie está con ellos, porque nadie dice, uno tiene que tener un respeto y un cuidado por el otro. Es que a mí tampoco me gustaría terminar así. ¿Qué podemos hacer? Como cultura y sociedad, ¿qué podemos hacer? O vamos a seguir en las mismas creyendo que el otro es el mueble viejo de la casa, como por ende hay que tirarlo a un rincón, o tirarlo a, no sé, a un patio viejo, húmedo, o mirar a ver quién se lo lleva y me quita el problema de sí. Entonces, este poquito de cantaleta, este pequeño regaño, es para que nosotros nos sensibilicemos en torno a estos asuntos eh, que no siempre estamos hablando, porque pues afortunadamente hay muchas rutas y hay mucha norma y mucha ley, pero antes de tener que llegar a la norma, a la ruta y a la ley, ¿por qué no pensarlo desde nosotros primero? Para que tratemos de evitarnos ese monstruo gigante de procesos legales y primero corrijamos las pequeñas acciones. En esa medida vamos a prevenir muchos asuntos. Y los abuelos son algo maravilloso. Yo todos los días estoy más encantada con ellos. Por algo terminé metida en esto. Entonces, nada, esta era mi pequeña presentación el día de hoy. Quiero agradecerles muchísimo por el espacio. Espero que se les haya quedado algo así, ese sea pequeñito. Y es una invitación para que entre todos sigamos construyendo cambio y transformación por nuestros adultos mayores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la presentación tan sentida. Se nota la pasión y el amor, el compromiso también por las personas adultas mayores. Joana, Andrea, tenemos comentarios y preguntas. No, Aleja. En el momento no hay comentarios por parte de los asistentes. Comentarios de muy interesante, que seguiremos luchando por ese compromiso con los adultos mayores. Pero por ahora no hay preguntas. De acuerdo, entonces vamos con la siguiente intervención.